Buenos días, comunidad educativa. Bienvenidos a su segunda clase Ejercicio en Casa. Recuerdan que el tema de la clase anterior fue la actividad física. Vamos a continuar en el transcurso de esta clase haciendo actividad física con ejercicios muy elementales, fáciles de hacer en la casa y que no tengan que salir de la misma. En la sesión de hoy vamos a utilizar un tapete para hacer ejercicios de salto, bien sea también unas libras de harina, unas libras de arroz, lentejas o frijol, lo que tengan en su casa, que les ayude a generar peso en sus brazos. Pero no olviden que antes de hacer cualquier actividad física, lo primero que se debe hacer es estirar, calentar, preparar el cuerpo para la actividad que viene a continuación. Así que como primero hay que estirar y calentar, entonces vamos a hacer un breve estiramiento. Vamos a empezar con la parte superior del cuerpo. Vamos a entrelazar los dedos y a llevar los brazos hacia el frente. Recuerden que cada estiramiento debe tener un mínimo de 10 segundos. Así que en la casa van contando esos 10 segundos y luego cambian de ejercicio. El segundo ejercicio de estiramiento es en el interior del codo, cogen brazo contrario y lo estiran, lo llevan a un lado. Recuerden que son 10 segundos. Luego cambian, otros 10 segundos se quedan ahí. Si ven que yo no lo estoy haciendo durante 10 segundos, ustedes en la casa lo hacen. Con este estiramiento vamos a evitar calambres, lesiones, cualquier tipo de fractura. Entonces, la mano izquierda va a coger la mano derecha, van a estirar todo el brazo, la va a llevar hacia atrás. 10 segundos. Luego cambian de posición y cambian a la otra mano. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Ahora, la mano izquierda va a coger el codo derecho y lo va a llevar hacia atrás. 10 segundos también. Luego cambia. Otros 10 segundos. Ahora van a flexionar un poquito las rodillas, ¿cierto? Y el tronco lo van a llevar hacia su lado izquierdo. La mano derecha por encima de la cabeza y la mano izquierda, lado contrario, que vaya cogiendo el otro lado de la cintura. 10 segundos, vuelven al centro y cambian. Mano izquierda por encima de la cabeza y brazo derecho cruza. 10 segundos, vuelven al centro. Ahora van hacia el frente. 10 segundos también. Luego hacia atrás. 10 segundos. Recuerden, como mínimo 10 segundos por cada estiramiento. Y ahora hacia abajo. 10 segundos. Suben, cruzan pierna, pie derecho por encima del izquierdo y abajo a tocarse los tobillos. El que pueda puede tocarse la punta de los pies. Recuerden que son 10 segundos, cambian la posición del pie y vuelven abajo. Tobillos y el que pueda va a la punta de los pies. 10 segundos. Entonces ahora, después de haber estirado, vamos a hacer los primeros ejercicios que son con el tapete. Van a coger un tapete, una toalla, un palo, lo que tengan a la mano, lo van a poner en el suelo, ¿cierto? Y lo vamos a saltar. Primero con un pie, avanzamos, retrocedemos con el mismo pie, luego con el otro. Se devuelve con ese mismo pie. Ese ejercicio lo van a hacer durante 5 veces. Cada ida y regreso con el mismo pie es una, ¿cierto? O sea que van a hacer 5 y 5 con cada pie. Luego pasamos a hacer el mismo ejercicio, pero con las dos piernas. Ahí saltamos. Toma regreso.
5 veces también. Ahora, dejamos a un lado el tapete y vamos a hacer zancadas. Zancada es llevar un pie adelante y luego volverlo al lugar inicial. Así que baja, otra rodilla toca el suelo, vuelve atrás y cambia de pie. Toca el suelo, levanta, atrás, cambia de pie. 1, 2, listo. De ese ejercicio van a ser 10 repeticiones, 5 con cada pierna durante 4 veces. Luego que hayan hecho esos ejercicios, pasamos a trabajar el tren superior del cuerpo. Para eso necesitan que tengan a la mano 2 libras de arroz, 2 libras de sal, de azúcar, de frijoles, lo que tengan en la casa que les genere peso. El primer ejercicio va a ser elevación frontal para trabajar el hombro, elevación frontal con una sola mano. Entonces, vamos. 1, vamos a hacer 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llevemos 10 repeticiones de esta, pasamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ejercicio lo vamos a hacer 4 veces con cada brazo. ¿Para qué ejercicio? Para trabajar el hombro. Luego que hayamos hecho elevación frontal con cada brazo, pasamos a hacer elevación frontal con ambos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ejercicio también vamos a hacer 4 repeticiones, 4 series de 10 repeticiones. Cuando hagamos hecho los frontales, pasamos a los laterales. Consiste en poner manos bien estiradas al lado de las piernas y de la cadera y van a levantar una. Vamos a empezar primero con la derecha. Estamos ahí. Que no sobrepase la altura del hombro para evitar lesiones. 10 veces también durante 4 series. O sea, van a hacer 4 series de a 10 con derecha y luego 4 series de 10 con izquierda. No olviden el inhalar, exhalar y tener el agua ahí cerca para cuando sientan 6, sientan que les haga falta ingerir de la misma. Recuerden, 4 con derecha, 4 con izquierda. Cuando hayan hecho las 4 series con cada brazo, con cada extensión, pasan a hacer las laterales con ambos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerdan que son 4 series de 10 repeticiones por cada ejercicio. Cuando ya hayan hecho las frontales y las laterales, pasamos a hacer hacia arriba. Entonces, 10 también, 10 repeticiones durante 4 series. Esta es una rutina sencilla, fácil de hacer en casa. No tienen que salir de casa, no tienen que exponerse a que les pase algo por ahí en la calle. Entonces, hacer actividad física en casa, a cuidarse, como les dije, hidratar el cuerpo, mantenerse activos. Estas pequeñas rutinas nos van a servir para evitar, como les dije al principio, enfermedades cardiovasculares,
van a evitar el sobrepeso, van a quemar todas esas grasas que consumen, o todo eso es lo que se consume y no se puede quemar porque no podemos salir de casa. Por medio de estas actividades lo pueden hacer. Entonces, recuerden que hay que estirar antes, durante y después de cada repetición, después de cada ejercicio. De cuando terminen la serie de todos los ejercicios, también van a estirar. Y como último ejercicio, para terminar ya la rutina de ejercicios del día de hoy, van a hacer plancha. La plancha consiste en apoyarse el cuerpo con el antebrazo y con la punta de los pies. ¿Listo? Ahí se van a quedar durante 20 segundos. Con esta plancha van a trabajar el abdomen. Van a sentir ese cansancio y cómo eso lo estira ahí. Este ejercicio lo van a hacer 4 veces durante 20 segundos cada sesión. Recuerden, muchachos, por la salud hay que mantenerse activos, estar activos, cuidarse y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bienvenido a la clase virtual número 2 de religión. Docente María Elena Palacios Córdoba, grado de 6º a 11. Presentación del tema. No tener miedo y confiar en Dios. Objetivo. Aprende a confiar en Dios en medio de la adversidad. Competencia. Deposito mi confianza en Dios porque Él es mi mejor amigo. Explicación. Dios es nuestra esperanza. Podemos confiar en Él. Él nos ama de una forma sobrenatural y es capaz de hacer todo por nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos testimonios yo personalmente he podido ver a lo largo de mi vida de personas que fueron salvadas por Dios de algún accidente, de alguna circunstancia? No sabría contar cuántos milagros he vivido, mi familia ha vivido y personas que he podido conocer personalmente han vivido. Pero he llegado a la conclusión que Dios es capaz de solucionarlo todo si lo desea. Y que no deberíamos de poner límites en las capacidades de su poder, ni debemos de desconfiar. A continuación, vamos a escuchar un video donde nos explican sobre esta actividad. Clamo al Dios del cielo una bendición para ti. Clamo al Padre de nuestro Señor Jesucristo que te bendiga, que te haga sentir todo su poder y que te recuerde que Él está luchando en favor tuyo, que Él está peleando en favor tuyo, que Él te defiende. Que hoy, al iniciar este día, tú sientas esa protección de Dios y tú te sientas impulsado a seguir adelante y tú te sientas impulsado a dar lo mejor de ti. Dios te bendice, Dios te llena de su alegría, Dios te llena de su paz, Dios te llena de su fuerza. Confía y cree en la bendición del Señor. Él te está bendiciendo, Él te está protegiendo, Él te está cuidando. E iniciamos en este momento con serenidad, con tranquilidad,
con paz la bendición de Dios. Iniciamos con tranquilidad, con serenidad, la bendición del Dios de la vida. Por eso, abre tu corazón y di conmigo: Padre mío, te bendigo, te alabo, te doy gracias, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios que me ama y que me acompaña. Gracias por bendecirme. Gracias por llenarme de tu paz. Gracias por llenarme de tu alegría. Gracias por llenarme de tu gozo. Gracias por llenarme de tu fuerza. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Yo espero en ti. Gracias, Señor, por derramar sobre mí hoy todas las bendiciones que necesito para mis actividades de este día. Gracias por llenarme de tu alegría y de tu gozo y de tu paz. Creo y confío en tu poder misericordioso, en tu poder que sana, en tu poder que libera, en tu poder que es lleno de misericordia y que llena de paz. Bendito seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas tú, que lo haces todo y lo puedes todo. Yo confío en ti, creo en ti y espero en ti. Amén, amén y amén. Hoy conmemoramos el Día de Todos los Muertos, el Día de todos los difuntos. El comentario que trae, ahorita la palabra al respecto, dice así: la Santa Madre Iglesia, después de la solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos, bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Nosotros hoy oramos entonces por todos los difuntos. Nosotros hoy oramos por todos los difuntos. Ayer oramos por todos los santos. Hoy oramos por todos los difuntos. Es importante que primero recordemos cómo la muerte tiene un poder que nos golpea, que nos hace sufrir. Esa experiencia límite que hasta ahora tenemos una experiencia indirecta de ella, porque la hemos padecido a través de los hermanos que amamos, nos golpea y nos enfrenta a nuestra finitud, y nos enfrenta a nuestros límites, y nos enfrenta a nuestra poquedad. No sentimos nada. Decimos, ¿qué podemos hacer? Decimos, oye, ¿qué pasa? Y la muerte, cuando se manifiesta con su ausencia, porque lo doloroso de la muerte es eso, ¿no? Que uno comienza a extrañar a las personas que han padecido la muerte, que se han ido, que están en la presencia de Dios. Y allí nosotros tenemos que tener clara la premisa de la fe, la afirmación de la fe. La muerte no es la última palabra. La muerte no es nuestro destino. La muerte no es nuestra realidad última. La muerte es un paso más. Algunos consideran que es el parto a la vida, más allá, a la vida trascendente, a la vida sublime, a la vida divina. Entonces es importante, primero, constatar el dolor de la muerte, porque es así. Lo sufrimos y lo padecimos. Pero segundo, entender que la muerte no es definitiva para nosotros, no es el destino último, que nosotros somos seres para la vida. Tercero, que nosotros, por la gracia de Dios, que nosotros por el regalo de Dios, podemos acceder a la salvación, podemos acceder a la plenitud. Seguro, nosotros viviendo en Dios, nosotros confiando en Dios y permaneciendo en su gracia, podemos vivir en plenitud, que es la experiencia de la comunión con Dios.
aquí vale la pena entender lo que la doctrina de la iglesia siempre nos ha enseñado. Morimos y creemos que somos purificados. Algunos piensan en el mismo instante de la muerte, otros dicen que a posterior, pero sabemos que hay una experiencia de purificación, que es lo que hemos llamado en la iglesia purgatorio, ¿verdad? Y que tiene que ver con ese momento de purificación para estar frente a Dios. Que algunos aceptarán la bondad de Dios, el amor de Dios y vivirán en plenitud con Dios. Y que otros, avergonzados y tercamente, se cerrarán a esa comunión con Dios y preferirán el aislarse totalmente y no gozar de la gloria de Dios. Lo primero lo llamamos cielo, es decir, ese vivir en la gloria de Dios, ese luego de la purificación, aceptar el don de Dios, aceptar el regalo de Dios, aceptar que Dios es todo y vivir en su plenitud. Lo llamamos cielo. Otro, el que tercamente se cierra y dice, no merezco nada, no quiero aceptar el amor de Dios, la comunión de Dios, nos lleva definitivamente a vivir aislados en la soledad eterna. Entonces, eso lo llamamos infierno. Yo creo que la misericordia de Dios está abierta para todos. Yo creo que la misericordia de Dios está dispuesta para todos. Somos nosotros los que desde nuestra libertad y viendo nuestra vida y viendo lo que hemos vivido, optamos por aceptarlo o no aceptarlo. Creo que el juicio es ese. Creo que el juicio es que se muestra su amor, es que se muestra toda su realidad frente a lo que nosotros hemos hecho, frente a lo que nosotros hemos vivido. Creo que esa es la experiencia. Claro. Después de la reflexión del video, vamos a hacer la actividad. La invitación y tarea para el día de hoy es aprender a confiar en Dios. Gracias por tu participación. Dios te bendiga. Queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de lengua castellana. Para el día de hoy, el tema que vamos a tratar es literatura del romanticismo y el objetivo es comprender la literatura del romanticismo como una manera de emplear el lenguaje de forma bella para transmitir un sentimiento. Y la competencia es la poética y literaria. A continuación, seguimos con la definición de romanticismo, que dice: como romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde la última década del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte como la música, la literatura y la pintura, principalmente, sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. Entonces, acá en esta parte entendemos pues que cada persona era autónoma, podía ser muy propio de sus sentimientos, de sus ideales para expresar en cualquier campo que decidiera él hacer algún aporte. Entonces acá tenemos algunas características. Reivindica la libertad en todos los órdenes. En política defiende un Estado liberal.
Moralmente, admira a las personas marginales, piratas, prostitutas. En el arte, se opone a cualquier tipo de regla. Defensa de la existencia del genio creador que se mueve por su inspiración. Individualismo. El artista es un ser superior al resto del mundo. Búsqueda de la soledad, exaltación del yo, de la subjetividad ante todo. Defensa de los nacionalismos, así como de las lenguas vernáculas y sus literaturas. Evasión de la realidad, preferencia por el pasado, lugares exóticos y mundos fantásticos y de ultratumba. Ahí entendemos en eso que acabamos de leer, pues que podemos tener toda la clase de sentimiento, inspirarnos en lo que nosotros queramos, como ya le dije, porque es libertad de la individualidad, o sea, de cada ser, de cada persona, expresar su lenguaje de una manera estética, de una manera bella, hacer un uso de un lenguaje de una manera expresiva para dar a conocer al mundo. Acá tenemos un pequeño ejemplo de poema del romanticismo. Acuérdate de mí, por Lord Byron. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando esté mi corazón, unido al tuyo en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual aurora, brillando en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible pero eterna. Ni la muerte la puede mancillar. Acuérdate de mí, cerca de mi tumba no pases, no sin regalarme tu plegaria. Para mi alma no habría mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor. Oye mi última voz, no es un delito rogar por los que se fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar, te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. Entonces, ahí podemos observar un pequeño ejemplo de lo que es el romanticismo. Y ahí podemos ver una cantidad de sentimientos que aquejan día a día a las personas. Entonces, la actividad dice, inventar un poema romántico, toma como tema la vida. Entonces, se van acá en esta parte, van a tomar como ejemplo, pues, el que ya se acabó de compartir, el que se les leyó. Y así mismo ustedes se van a inspirar a hacer un poema cuyo título le ponen La vida. Escribir los géneros de música que contengan romanticismo en su letra, por ejemplo, baladas, ¿sí? Entonces ustedes ahí ya miran qué otro tipo de música o de género tienen en sus letras palabras románticas. Son inspiradoras, ya sea de tristeza, de alegría, de dolor, de todo eso, de nostalgia. Y la tercera actividad dice, teniendo en cuenta lo que es una canción, inventa tu propia canción romántica. Aquí en esta parte ya le toca ser como muy inspirados. Espero no se les dificulte. Hay unos que tienen mucha capacidad, mejor dicho, no es uno, sino todos tienen la capacidad de hacer las cosas bien. Espero que lo hagan de la mejor manera. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Gracias por la atención prestada.
Bienvenido a la clase virtual número 2 de Ética, docente María Elena Palacios Córdoba, grados sexto a 11. Presentación del tema. Los días en que todo se detuvo. Objetivo. Concientizar a los estudiantes sobre la situación actual, emergencia sanitaria por COVID-19. Competencia a desarrollar. Los estudiantes de la institución educativa Estación Cocorná se convierten en actores de promoción y prevención frente a la pandemia. Explicación. Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, es decir, gripa que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. A continuación, vamos a ver un video que nos explica un poco más sobre este tema. Los días en que todo se detuvo. Este es un sencillo librito para leer en familia, papás e hijos, como una herramienta didáctica que da pie para platicar de la contingencia y compartir dudas e inquietudes. Para obtener información más detallada y consejos para la cuarentena, puedes buscar en línea en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ingresa al link que está en la parte de abajo del video. Los días en que todo se detuvo. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante ese tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto?, preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses. ¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquitos que no los puedes ver, pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llevan el virus adentro y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se pueden contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa, que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma y te sientes mal. Entonces me acordé de la vez que mi hermanito se enfermó. Un síntoma, como la tos o la calentura, es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad.
¿Alguna vez te has enfermado? Señala los síntomas que alguna vez has tenido. Dolor de cabeza, calentura, tos, dolor de garganta, ojos llorosos, malestar, nariz tapada. ¿Has tenido otros síntomas? Dile a tus papás cuáles. ¿Te acuerdas cuántos días te tardaste en recuperarte? Marca el círculo de cuánto tardaste en volver a estar bien. ¿Un día? ¿2 o 3 días? ¿Entre 4 y 6 días? ¿7 días o más? Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había virus antes y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que causa es muy fuerte para los abuelitos, porque hace que les cueste trabajo respirar. En algunos casos los pone tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable. Algunas otras enfermedades son hipertensión, sobrepeso, enfermedades pulmonares y la misma diabetes. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando nos afectan más. Eso pasó con este nuevo virus, llamado coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no había hospitales para atenderlos. Por eso, los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa para ayudar a que no aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. Ya entendí, le dije a mi papá, pero él me dijo, hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen, como lavarte las manos muchas veces en el día. ¿Sabes cómo lavarte las manos? ¿Sabes qué va primero y qué después? Señala con tu dedito en la pantalla los pasos para un correcto lavado de manos. Para ayudar a no esparcir el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de adentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos. Entonces yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio mucha risa. ¿Puedes intentarlo tú? Y cuando tengamos que salir, dijo mi mamá, hay que mantener una distancia de 2 brazos con las otras personas para no contagiarnos. Puedes ensayar la sana distancia también en casa. Después de la explicación, me di cuenta de que había aprendido muchas nuevas palabras. Señala con tu dedo en la pantalla el dibujo que describe cada palabra. Población vulnerable. Virus. Epidemia.
Contagio. Cuarentena. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la estancia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. Le dije a mi mamá que extrañaba a mi abue y ella también me dijo que ellos también me extrañaban, pero que podíamos intentar hablar por teléfono para animarlos. Ayuda a la conejita a llamar a sus abuelos resolviendo este laberinto para conectar la llamada. Desde entonces, cada día llamo a mis abuelos a la misma hora para no extrañarnos tanto. A veces también hablo con mis tíos y hasta con mis amigos. Espero poder volver a verlos pronto. Pudimos leer los días en que todo se detuvo gracias a un... Bueno, después de ver este video, vamos a trabajar la actividad. Dice, a partir del video, tomar las respectivas medidas en familia relacionadas con el autocuidado. Yo me cuido y tú me cuidas. Muchas gracias por tu participación. Chao, nos vemos la próxima clase. Un gran saludo a todos los estudiantes del grado noveno. Continuaremos entonces con la clase de matemática número 2 o la segunda clase de matemática que nos va a permitir terminar de desarrollar la guía número 1. Entonces, comenzamos o continuamos con la actividad número 2. Dice así, la función logarítmica. Nos ubicamos entonces en la guía de trabajo que ustedes deben de tener de forma virtual o impresa, en donde nos muestran estas gráficas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer en esta gráfica? Vamos a identificar si esa función logarítmica tiene crecimiento o decrecimiento. Y si en la función hay algo negativo o algo positivo en cada una de estas gráficas. ¿Listo? Para que tengamos mayor entendimiento, entonces vamos a explicar qué es una función logarítmica. Entonces, entendamos que una función logarítmica es la que está dada de la siguiente forma. F de x es igual al logaritmo de a de x. El logaritmo que vamos a trabajar va a ser logaritmo base a de x. ¿Listo? El de la base. No va a ser ni el exponencial del natural, simplemente el logaritmo de base a de x. O lo podemos llamar y igual logaritmo de a de x. ¿Quién es a? A viene siendo la base. ¿Listo? Cualquier número que sea mayor que 0, que sea diferente de 1, ¿listo? Cualquier número mayor que 0, pero que sea diferente de quién, de 1. O sea, a no puede ser 1. Y ahora explicamos por qué. Entonces hay algo importantísimo. ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente? La función logarítmica es decreciente cuando está en intervalo 0,1. Es decir, está entre 0 y 1, pero no es 0 ni es 1. Entre 0 y 1 ni es 0 ni es 1. Ahí decimos que es decreciente. ¿Y cuándo es creciente? Vea, aquí lo tenemos. La función logarítmica, cuando a es mayor a 1, entonces decimos que es una función creciente. La función logarítmica es inversa a la función exponencial. Eso lo explicaremos más adelante en GeoGebra. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta línea azul es la función exponencial a de x y esta línea roja es nuestra función logarítmica. Aquí dice que a es mayor a 1. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a encontrar el dominio
Vamos a encontrar el recorrido. El dominio de nuestra función son todos los números reales positivos, o sea que son positivos, números reales positivos. Y el recorrido, codominio o imagen son todos los números reales, todos, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y hablamos de un concepto muy importante que es la continuidad, es decir, toda función, para que sea función, debe ser continua. Aquí vamos a ver desde un punto de vista teórico. Entonces decimos que es continua, ¿listo? Cuando al graficarla no hay interrupción o variación, es decir, esta línea que está aquí siempre va a tener un orden, digámoslo así, un punto tras otro. No necesita que hay un punto, se fue para allá, luego vino para acá, luego bajó, luego no. Siempre va a haber un orden, va a haber una continuidad en toda la formación de la gráfica. Entonces decimos que la función es continua. Por lo tanto, se puede dibujarse sin necesidad de levantar el bolígrafo de la hoja. Listo, o sea, el dibujo es completamente sencillo hacerlo y no nos da ninguna dificultad. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver en GeoGebra todas esas condiciones que acabamos de explicar de la función logarítmica. Muy bien, continuando con nuestro trabajo, te vamos a mirar aquí en GeoGebra cómo es que transcurre el proceso de una función logarítmica y de la función exponencial. Recordemos que la función logarítmica es la contraria o la inversa de la función exponencial. Listo. Muy bien. Para entender mucho más fácil nuestro ejercicio, te vamos a tener en cuenta la función exponencial. Aquí tenemos nuestra función exponencial. Listo. Que es de esta forma. Aquí la tenemos en todo su esplendor. Y luego vamos a trabajar con la función logarítmica y la vamos a tener aquí en este punto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a definir en unos conceptos claros aquí? Tenemos función logarítmica, que la tenemos aquí, vamos a colocar esto más grueso. Y tenemos aquí función exponencial, vamos a colocar esto aquí mucho más grueso. Bueno, la función logarítmica de esta y esta aquí en azul, ¿listo? Es la contraria de la función exponencial, esta que está como enaranjado en rojo, podemos llamar así. ¿Qué pasa? Dice claramente el concepto de la teoría que cuando A está entre 0 y 1 es decreciente, entonces vamos a mirar, vamos a colocar aquí 0,1, 0,0 no, si colocamos 0 como tal, miramos claramente que la función desaparece, ¿cierto? Desaparece totalmente. Quitemos aquí la función exponencial y miramos que cuando está en 0, la función, tanto la exponencial como la logarítmica, están en el eje de las x positivas cuando está en 0. Listo. Entonces, cuando está entre 0 y 1, pero que no sea 0 ni que sea 1, entonces tiene que ser 0,1. Vamos a ver aquí. 0,1. Miramos que en ese espacio la función es decreciente. ¿Por qué? Porque va a medida que aumenta hasta llegar a 1, pero cuando llega a 1 la función se va viendo mucho más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Listo. Entonces, podemos analizar ese punto. Miren. ¿Ya ve cómo decrece? Entonces, démoslo aquí. Otro aspecto importantísimo que podemos notar. Entonces, la función es negativa en este cuadrante. Sería el cuadrante número 4. Es decir, desde el punto, digámoslo así, 1, aunque no se permite que sea 1, hasta, lo podemos llamar infinito ahí. Aquí en este punto la función es totalmente negativa. Y es positiva desde este punto también, que va cogiendo todo el eje de la y hacia arriba. Ustedes dirán, el eje de la y no. Si acercamos, podemos darnos cuenta de que es que no es el eje de la y. Esto, miremos aquí. Aquí podemos acercar y si vamos mucho más allá, nos damos cuenta, listo, que no toca en ningún momento el eje de la y. Listo, aquí lo podemos analizar. Entonces, no quiere decir, ella nunca va a tocar el eje de la y, la función logarítmica. Listo, entonces vamos a colocar esto mucho más pequeño para que lo podamos apreciar. Listo, bueno,
Entonces, ¿qué pasa ahora? Si lo vamos colocando que se aproxime a 1, entonces miramos claramente que nuestra función logarítmica va decreciendo. ¿Listo? Y la parte negativa se hace mucho más evidente. ¿Listo? Los que no saben dirían, no, ella está en el eje de la Y. Ya sabemos que no está en el eje de la Y. Aquí va decreciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya eso es mayor a 1? Entonces ya nuestra función comienza a crecer. Comienza a verse mucho más grande, mucho más grande. Comienza ella a aumentar su tamaño. ¿Listo? Aquí lo podemos ver. ¿Ya? Entonces miren que ya va creciendo. Miren que el eje de la Y negativa se va colocando cada vez más hacia acá. Y esta es la gráfica de la función logarítmica cuando es A, o sea, A que viene siendo A, la base es mayor a 1. ¿Listo? Entonces aquí a colocarlo para que lo podamos apreciar de una mejor forma. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Listo. Entonces cuando A es mayor a 1. Listo. Entonces vemos que es una función totalmente creciente. Listo. Entonces eso es lo que yo quería que ustedes pudieran analizar y observar en el concepto de una función logarítmica exponencial. Entonces ya miramos, si colocamos aquí, miramos claramente en qué punto ellas chocan. Si miramos aquí, ellas chocan cuando aquí tenemos los puntos donde ellos chocan, ¿cierto? En el intervalo 1,2, 1,3, 1,4 ya van separando, 1,5 ya, 1,8 ya se separan, listo. Entonces, ahí podemos analizar esa apreciación de la función logarítmica. Lo importante es que estamos trabajando en base 10, listo, base 10, base 2, base 1, base 3, base 4. No estamos trabajando en la función logarítmica natural. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar con la parte teórica. Muy bien, entonces ahora continuamos con la actividad número 3, esta que está aquí. ¿Qué nos dice a nosotros la actividad número 3? La actividad número 3 nos habla ya de la graficación de una función. Vamos a graficar entonces. Y vamos a encontrar su expresión algebraica, esta parte que está aquí. Eso nos habla en nuestra actividad 3. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a graficar. Por ejemplo, este 0,56x. Recordemos que este es x. Y recordemos que este es y. Voy a colocar un poquitico más grande. Listo, aquí lo tenemos. Nos podemos salir un poquitico, pero aquí vamos a trabajar un momento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando x vale 0,56, yo busco el 0,56. Ese 0,56 yo lo puedo ver y lo puedo analizar de la siguiente forma. 56 sobre 100. Que si yo simplifico todo eso, ¿cierto? Y para que no tengamos tanta dificultad, les voy a enseñar cómo utilizamos aquí un poquitico la calculadora. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que puede hacer usted? Le damos en este botón, escribimos aquí, ¿no? O simplemente escribamos el 0,56. Le vamos a decir igual, me está dando 14 sobre 25. Listo. Entonces, 14 sobre 25, 0,56. Es decir, él no llega ni a 1. Es más allá de la mitad. Entonces, es cuando x vale menos 1, que aquí, este punto, y vale x aquí. Este punto, x y y. Cuando x vale 0,56, que en el punto ya está por acá, cerca. Ahí viene lo que es f de x. Entonces, f de x lo tenemos aquí, menos 1. Lo vamos a buscar por el lado de acá. Entonces, queda en este punto negativo. Vamos a suponer que nos dio por aquí. Listo. Menos 1. Entonces, cuando x vale 1, que sería este punto vale 0, sería aquí. Listo. Entonces, cuando vale x 1,73, yo le voy a colocar como 1,7. ¿Cierto? 1,7 vale x, 1,7 por aquí. Y está valiendo 1, entonces me iría como por acá. ¿Cierto? Cuando x vale 3, o sea, este punto, y vale 2, entonces sería aquí. Cuando x vale 5,21, voy a cogerlo como 5.
2 por aquí, y está valiendo 3, entonces más o menos sería por acá. Entonces miramos claramente que esta es como la gráfica que nos voy a colocarlo con otro color, se nos puede presentar, ¿listo? Y eso es lo que habla el ejercicio de la continuidad. Se ve claramente que de una u otra forma me está dando a mí una función que viene siendo logarítmica. ¿Que cuál sería? De la parte algebraica, me están hablando de este concepto que está aquí. Entonces sería y es igual a logaritmo de base a de x, ¿cierto? ¿Quién es y? Y el mismo f de x, este mismo que está acá. Como para terminar, miramos claramente que en la parte de la gráfica se me escapó decirle a ustedes que hay que responder unas preguntas. Dice así: con ayuda de tu docente responde la siguiente pregunta. Si observaron muy bien la explicación que yo hice con lo de GeoGebra, ustedes pueden analizar estas respuestas. ¿Qué número conforma el dominio y qué número conforman el rango? Me imagino que ustedes ya lo deben de saber con la explicación que se dio en la parte teórica, en qué partes son continuas. Y hay otras preguntas más allá que ustedes deben tener en cuenta para solucionar o como para responder las preguntas, y que tener en cuenta la explicación en GeoGebra. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando mayor es a 1, menor a 1? Y que la función logarítmica es la inversa pues, de la exponencial. Como para terminar, tenemos entonces la siguiente tarea. Recuerden el resumen también. No nos olvidemos de hacer la tarea, toda la tarea. Lo que no entiendan, por favor, lo pregunta. Y con esta segunda clase, pues terminamos el taller número 1. Por favor, no se olviden de subir a la plataforma Moodle, en Modo. No es para calificarlo una vez, para corregir qué cosas malas tienen e ir mejorando en el proceso. Lo importante es eso. Recuerden que cuando ya se acabe toda esta actividad de la pandemia, toda esta situación, vamos a recoger el portafolio, ya sea que ustedes impriman en los talleres o ya sea en el cuaderno. Pero debe ser en un solo lugar, o en el cuaderno o las hojas pues impresas de los talleres. Listo, muchachos, que estén muy bien y hasta una próxima. Muy buenos días para todos, comunidad de Estación Cocorná, en especial para mis estudiantes del grado 9, a quienes va dirigida la clase del día de hoy. Espero, jóvenes, que hayan hecho de esta herramienta algo muy práctico, que le estén sacando el mejor provecho y que esta modalidad de estudio sirva para que ustedes se estén familiarizando con este nuevo mundo tecnológico que está en la actualidad. Estamos viviendo la era de la informática, entonces se hace demasiado importante que ustedes, por medio de estos tutoriales, por medio de las clases y de las diferentes guías que se les han estado enviando, empiecen a familiarizarse con este mundo digital, porque es lo que va a empezar a primar de ahora en adelante. Personas que no tengan una afinidad con la informática van a ser personas obsoletas para este sistema productivo y económico. Por eso se hace importante, jóvenes, que toda esta serie de herramientas las utilicen de la mejor manera, empiecen a profundizar sobre ellas, y ustedes que son nativos de esta era, antes sirvan como apoyo para nosotros, los profesores que ya somos tan viejitos y de pronto se nos hace más ajena este tipo de herramientas. Bueno, jóvenes, para el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre temáticas de historia. Recuerden la pequeña explicación que les hice la semana pasada con relación a la hegemonía conservadora, que fue el periodo histórico del país donde el partido conservador ejerció el poder o el dominio. Tengamos en cuenta que gran parte de la historia de nuestro país, por no decirla que toda, ha estado inmersa única y exclusivamente en estos dos partidos políticos, que de pronto ahorita, después de la Constitución del 91, hubo diferentes vertientes y ramificaciones, pero en esencia han sido esos dos, el liberal y el conservador, los que han ejercido el dominio del país. De pronto hay muchas personas, me incluyo yo,
que ha sido debido a esa limitación en cuanto a la participación política que se ha agudizado tanto el conflicto en el país, pues al no haber la posibilidad de que ciertas personas expresen sus opiniones, hace que el conflicto se agudice. Pero más adelante vamos a ir profundizando sobre esto. De igual forma, jóvenes, les cuento, hoy vamos a analizar y a mencionar muy por encima esta llamada República Liberal, que fue un periodo de la historia de Colombia donde ellos ejercieron el dominio total. Estamos hablando de la época entre los años 1930 y 1946. Al igual que la semana pasada, les voy a hablar sobre pequeñas características, les explico y más adelante vamos profundizando. O si es del caso, jóvenes, si alguno está interesado realmente en estas temáticas para que tengan una mejor comprensión de su país, pues por interno nos estamos hablando, nos comunicamos y ya yo les estoy suministrando información que les sirva para esclarecer todo este tipo de informaciones o este tipo de conceptos más bien. Listo, jóvenes, para el día de hoy, como les dije, el tema es la República Liberal. ¿Qué objetivo se pretende alcanzar? Explicar la incidencia del bipartidismo en la evolución histórica del país. Y la competencia a desarrollar es: relaciono el espíritu ideológico del Partido Liberal con sus obras durante su hegemonía. Es decir, la ideología del Partido Liberal, cómo incidió en los cambios o en el ejercicio del poder que ellos hicieron. Bueno, a diferencia, jóvenes, del Partido Conservador, pues como su mismo nombre lo indica, ha estado más propenso y a una mayor tendencia frente al respeto de las libertades. Es decir, no es tan dogmático, ni tan psicorrígido, ni tan estricto como lo es el Partido Liberal. Pero a su vez también ha tenido ciertas similitudes con relación al Partido Conservador. Entonces es importante, jóvenes, que analicemos que la historia de Colombia en el siglo XX muestra en sus hechos la complejidad de un país. Como les dije, la limitante de la participación de otras corrientes hizo que el país de una u otra forma se haya hecho complejo para su construcción. El testimonio de un siglo es parte de un proceso en el que se ha ido construyendo el país. Tengamos en cuenta, jóvenes, que la construcción de nuestra república es demasiado nueva y lleva básicamente 200 añitos, que es a partir del momento de donde se dio nuestra independencia. Y la lucha por hacer un país hace que los esfuerzos día a día sean diferentes, sean difíciles, y que las tradiciones, que ha sido algo tan marcado en nuestro país, la tradición, las costumbres, hagan que los conflictos de la sociedad se enfrenten en un mundo donde todo, jóvenes, está tomando diferentes transformaciones y cambios, ya sea en la dimensión social, en lo económico, en lo cultural, en lo político. Entonces eso hace que el país, para adaptarse y proyectarse en ese recorrido, se vea inmiscuido en diferentes conflictos, ya sea de índole interno, producto de la incidencia de los factores externos. Tengamos en cuenta lo que les dije la semana pasada y les he dicho muchas veces: para ustedes concebir un tema o un concepto en las ciencias sociales, hay que mirarlo desde un enfoque global, desde un enfoque amplio, porque a diferencia de muchas otras ciencias, lo social es algo subjetivo, es decir, para unos puede haber una mirada y para otros puede haber otra. Entonces es importante buscar el término medio de las cosas, omitiendo más bien la posición de los demás. Bueno, entonces con la entrada del Partido Liberal en el país se empezaron a generar algunas pequeñas transformaciones.
Recordemos, jóvenes, que luego del debilitamiento del Partido Conservador, debido a todas las protestas laborales, todas las masacres como la de las bananeras que se las mencioné la semana pasada, otro factor importante fue la Gran Depresión o la crisis económica que se estaba presentando a nivel mundial. Más sin embargo, cuando entró el Partido Liberal, pese a toda esa serie de dificultades que se estaban viviendo en todo el país y en todo el mundo, por así decirlo, hicieron unas pequeñas transformaciones, unos pequeños cambios o unas pequeñas mejoras en estos aspectos, en el respeto sobre los derechos humanos. Se empezó a generar unas mínimas libertades económicas. Ya se había escuchado un poquito más toda la serie de reclamaciones que se habían impuesto por parte de los obreros de aquel momento, en especial todos los que trabajaban en las bananeras, que era básicamente como la actividad productiva que se venía ejerciendo en el país en aquel momento. Hubo también importantes transformaciones jóvenes, algo acá importantísimo, en las libertades de culto. Aunque eso no se vino a legislar sino hasta la Constitución del 91, vemos como a partir de la década de los 30 ya se estaba hablando de un respeto por las diferentes expresiones religiosas, que si usted le quería rezar a una piedra, a un árbol, a Jehová o a los diferentes cultos, ya estaba habiendo una posibilidad de que las personas ejercieran esas prácticas. Por así decirlo, se estaba empezando a abrir a una modernidad. Otra cosa que fue fundamental para esto tuvo que ver con la descentralización administrativa del país. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Para que ustedes tengan como una mejor comprensión. Para ese momento, todo el poder administrativo del país se concentraba en Bogotá, que era la provincia capital. A partir de este momento se empezaron a generar diferentes divisiones del poder. Entonces se empezaron a organizar los diferentes estados, que como los conocemos en la actualidad son los diferentes departamentos. Listo, jóvenes, espero que vamos bien hasta ahí, que me hayan entendido más o menos la idea de lo que les estoy queriendo transmitir el día de hoy. Yo sé que muchas veces me siento en la palabra y eso hace que en algunas ocasiones ustedes se enreden. Entonces voy a procurar ser lo más concreto posible para que tengan una mejor comprensión. Listo, ya vimos como más o menos los importantes cambios que se empezaron a presentar en el país a partir de la incursión del poder por parte del Partido Liberal. Ahorita vamos a analizar o a mirar los más o menos cambios que se presentaron durante los diferentes gobiernos. Tenemos que entre los años 1930 y 1934 ejerció el poder el presidente Enrique Olaya Herrera. ¿Cuál fue más o menos como la bandera de su gobierno, o el lema, o la palabra que identificó todo su poder? La concentración nacional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir más o menos esto? Este periodo de la historia colombiana se caracteriza por la secularización de la política, de la educación y de la sociedad en general. También se realizaron reformas que buscaban una distribución más funcional de la tierra y mejores condiciones para la clase trabajadora. No vamos a decir, jóvenes, que en ese momento todo fue maravilloso y que el cambio se presentó inmediatamente. No, eso ha sido un proceso en el cual considero yo que aún están los trabajadores reclamando mejores condiciones, mejores derechos, pero a partir de ese momento se empezaron al menos a respetar ciertas cosas. Voy a hablarles unas pequeñas características para que no hagamos eso tan extenso, frente a los cambios que hizo el presidente Enrique Olaya Herrera. Entonces, el que generó un ánimo conciliador entre los dos partidos. De una u otra forma, jóvenes, este presidente sirvió como juez para mediar
y minimizar un poco la violencia que se estaba impartiendo por parte de los dos partidos que habían en aquel momento, el liberal y el conservador. Acá les hago un pequeño paréntesis y les voy a mencionar una de tantas guerras que se presentaron en aquel momento entre estos dos partidos, como lo fue la Guerra de los 1000 días, una confrontación que ya la semana pasada más o menos se las mencioné por encimita, y este presidente cuando empezó su poder hizo que esa guerra se fuera minimizando, que la Guerra de los 1000 días, aunque fue llamada de esa manera, se extendió, no fue únicamente de 3 años, sino que se prolongó en el tiempo. Otro aspecto importante, jóvenes, en la presidencia de Enrique Olaya Herrera estuvo asociado más bien al proteccionismo económico con capital nacional, fortaleciendo el mercado interno. Es decir, hubo una protección a la actividad productiva del país, como por medio de unas leyes que servían como protección para que el país tuviese un mejor desarrollo. Recordemos que para ese momento estaba haciendo una importante incidencia en el país, valga la redundancia, de Estados Unidos. Otro importante cambio, jóvenes, tuvo que ver con la instauración de las 8 horas de la jornada laboral, con un derecho a las vacaciones. Miren, jóvenes, lo nuevo que se hace, las 8 horas laborales. Únicamente en la presidencia de Enrique Olaya Herrera fue que se vino a gestar ese importante cambio. Recordemos que para ese momento las jornadas laborales se extendían aproximadamente entre 14 y 18 horas. Imagínense lo difícil que era usted ser un empleado para ese momento. De las 24 horas que tiene el día, usted tenía que permanecer trabajando cerca de 18 o 14 horas. O sea que a este presidente se le debe un importante cambio en el aspecto laboral. Otra cosa que le tocó vivir a este presidente que no fue tan positiva tuvo que ver con la guerra que se desató entre Colombia y Perú. Fue básicamente por límites y por la apropiación de los recursos naturales. Entonces el desencadenamiento que hubo de ese conflicto permitió establecer la frontera de Leticia con relación a Perú. Fue a partir de ese momento donde se dieron los limítrofes y se establecieron unas fronteras de una manera más pertinente. Jóvenes, nos vamos ahorita con el presidente Alfonso López Pumarejo. Ese presidente ejerció el poder durante 2 veces. Ha pasado a la historia más bien porque generó importantes cambios en el país, que se los voy a mencionar a muy grosso modo para que no hagamos esto demasiado extenso. El presidente Alfonso López Pumarejo, en su primer mandato, que fue caracterizado por las reformas que se dio entre el año 1934 y 1938, fue, como les dije ahorita, algo positivo para el país. Por ejemplo, él fue quien gestó una primer reforma agraria parcial, expidió leyes sobre las tierras baldías y desató la función social de la propiedad. Recordemos que para ese momento muchas de las tierras aún venían siendo administradas por la iglesia y no le estaban dando una productividad eficiente a ellas. Por eso se da la denominación de tierras baldías, es decir, que no están ejerciendo ninguna actividad económica sobre ella. También el presidente Pumarejo incursionó en una reforma tributaria respecto al impuesto y a la renta. Él, por así decirlo, mejoró la protección a la industria nacional que venía ejerciendo Enrique Olaya. Otro cambio importante, jóvenes, del presidente Alfonso López tuvo que ver con la reforma educativa en la educación superior
y sobre todo la secularización de la básica. También construyó algo demasiado importante que es símbolo para nuestro país, la Universidad Nacional. Fue Alfonso López quien, por así decirlo, construyó y avaló esta universidad. También generó jóvenes una reforma judicial, también generó una reforma constitucional con relación a la del 1936. Este presidente también empezó a institucionalizar una reforma judicial o una reforma más bien política con relación al comercio internacional. Este presidente también empezó a nutrirse con las nuevas ideas de jóvenes políticos. Este presidente también creó la Confederación de los Trabajadores de Colombia. Fue el Jóvenes quien empezó a dar una mejor y mayor participación a los sindicatos en el país. Recordemos que son los sindicatos, son las agremiaciones de trabajadores que se organizan para defender y velar por el mejor cumplimiento de sus derechos. Bueno, este presidente Jóvenes, Alfonso López, también distanció las oligarquías del clero, es decir, distanció, alejó, separó, dividió el poder político del poder religioso. Y hasta ese momento venían trabajando muy de la mano, eran básicamente lo mismo. Lo que quería impartir el poder político lo consultaba y lo concordaba con el poder religioso. Listo, jóvenes, después de este presidente después de el segundo mandato del presidente Alfonso López Pumarejo estuvo el señor Eduardo Santos. No sé si de pronto se les hace familiar ese apellido Santos. Colombia, un pequeño paréntesis, ha estado, jóvenes, lamentablemente en manos de unas muy pocas familias. Vemos como, por ejemplo, el abuelo del señor Juan Manuel que ustedes conocieron por allá hace muchos años también tuvo la oportunidad de dirigir al país, que no fue tan positiva. Vemos como acá se nos resalta que Eduardo Santos, de toda esa serie de cosas positivas que había hecho Pumarejo, cambiemos acá de color para que resaltemos de una manera mejor y me puedan entender. Miremos cómo Alfonso López había empezado a incursionar reformas y Eduardo Santos simplemente fue una gran pausa a toda esa serie de cambios que se estaban presentando de una manera positiva. Lo digo ¿por qué positiva, jóvenes? Porque muchas veces me he incluido en las clases menos favorecidas. Entonces, para mí algo positivo es cuando le ayudan al más necesitado, no como está haciendo nuestro presidente actual, que todas las leyes que está haciendo es para favorecer a los más poderosos. Pero continuemos, mi gente. Y se vino el segundo mandato del presidente Alfonso López Pumarejo, que ya para su segundo mandato se denominó como la Revolución en Marcha. Ahí fue donde básicamente consolidó todos los cambios que ahorita les había mencionado. Listo, jóvenes, y dichas estas palabras pasamos a la actividad que les va a quedar para el día de hoy. Son dos preguntitas muy sencillas, jóvenes, la cual dice: enumera las transformaciones que se dieron en el país en la denominada República Liberal. Recordemos esos tres presidenticos, qué cosas o qué cambios hubo. Y la segunda pregunta dice: menciona algunas diferencias encontradas entre el dominio liberal y el dominio conservador. Listo, jóvenes, esas dos preguntitas les queda para que analicen, para que las respondan y para que de una u otra forma saquen el mayor provecho a este descanso obligado que nos hizo esta famosa enfermedad.
Aprovechen el tiempo, estudien, lean, profundicen, conozcan la historia de su país para ver si de pronto le dan un diferente direccionamiento a esto. Mi gente, se les quiere mucho, les agradezco su participación, espero que hayan estado muy atentos y en una próxima ocasión nos volvemos a encontrar. Se les quiere, se despide su docente John Jairo. Chaolín, chaolín. Hola mis estudiantes del grado noveno, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de tecnología e informática. Continuamos con la temas el futuro tecnológico en el siglo XX y evolución de los objetos tecnológicos. El objetivo del día de hoy es que analizar y explicar la influencia de la tecnología en los cambios culturales, individuales y sociales y su impacto en el bienestar de la sociedad. La competencia a desarrollar el día de hoy es que la capacidad para identificar los conceptos básicos relacionados con el área e interactuar con los objetos de la dimensión humana y los valores como persona. El futuro tecnológico del siglo XX. Entonces, las distintas innovaciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia han ido modificando ¿qué? La vida del hombre, o sea, que satisfacer ¿qué? Siempre que en nuestra necesidad, siempre mejorando, modificando, haciendo cambios. La tecnología nos ha permitido tener un lugar de residencia fijo, un lugar de llevar un estilo de vida nómada. En el pasado nos obligaba a desplazarnos de un lugar para otro. Los transportes, las comunicaciones han desarrollado el comercio y nos ha permitido disfrutar de materiales, comida, objetos, etcétera, que no están disponibles ni son propias de la región donde habitamos. Por ejemplo, en Estación Cocorná, en el Magdalena Medio, estamos aquí que se ve mucho el limón. ¿Qué pasa aquí? El comercio transporta, que a través de comunicaciones transporta, venden los limones, listo. Nosotros nos falta algo, ¿qué pasa? Llegamos a través del transporte, las comunicaciones, nos llegan nuestros productos a nuestros lugares, nuestra región. Entonces son los cambios que hay y la facilidad que hay en este siglo, en este momento. Además de la escritura, la imprenta o internet nos ha posibilitado adquirir cada vez mayores conocimientos, mayor información acerca del mundo en el que vivimos, movernos cada vez más rápido por todo el planeta y comunicarnos con personas que están lejos de nosotros. Por ejemplo, mire que de comunicarnos con personas que están lejos de nosotros, lo estamos haciendo nosotros en estos momentos los docentes, como ustedes, estudiantes. Estamos buscando la herramienta para facilitar el conocimiento que adquirirlos ustedes que lleguen desde su residencia. Entonces estamos utilizando el internet, los computadores, todas estas herramientas fundamentales para que ustedes puedan tener sus clases. ¿Listo? El futuro tecnológico también, o sea, la actividad tecnológica tiene una repercusión en nuestro entorno muy difícil de prever y puede tener consecuencias negativas para nuestro entorno. ¿Cómo así? Por ejemplo, en estos momentos la naturaleza tiene un respiro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque a través de este virus COVID, esta pandemia mundial, todo el ser humano está refugiado en sus casas, guardaditos por el virus. Entonces el medio ambiente está volviendo a respirar, a volver a reconstruirse de los daños de nosotros, a través de grandes inventos, de grandes avances tecnológicos que lo estamos dañando, que estamos causando daños al medio ambiente, al oxígeno, todo eso. Entonces por eso en estos momentos hay muchos avances tecnológicos que ayudan al medio ambiente, pero la naturaleza en estos momentos está respirando, volviendo a vivir. Bueno, en el siglo XX se dio muchos ejemplos, muchos tipos de tecnología, por ejemplo, que son la llegada de la electricidad a las ciudades, los medios de transportes, la conquista del espacio, o sea, la luna, el desarrollo de la electrónica, la biotecnología, que fue una de las últimas. ¿Qué es la biotecnología? Es la ciencia que estudia el empleo de diversas técnicas
para modificar un organismo vivo. Por ejemplo, hubo un revolcón en esa época porque el mundo se sacudió de qué, porque clonaron a qué, a un ser vivo. Esa es la tarea que les va a quedar. ¿Cuál fue el ser vivo que clonaron? Evolución tecnológica. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, se ve la evolución tecnológica de la cámara digital, de la cámara fotográfica. Voy a hablarles sobre el breve repaso de la historia y la evolución de la tecnología desde el Paleolítico hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? O sea, desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de construir y desarrollar nuevos objetos que faciliten su trabajo y mejore su calidad de vida. Para ello ha contado con ¿qué? Con los conocimientos propios de su época y con los materiales que le rodeaban para construir herramientas y máquinas que le ayudaban a mejorar y satisfacer siempre su necesidad, mejorar su espacio, su vida. ¿Qué es? Objetivos tecnológicos. ¿Qué son los objetivos tecnológicos? Son aquellos objetivos creados por el ser humano para satisfacer una necesidad. ¿Qué es evolución tecnológica? Es el proceso por el cual una idea técnica u objeto sufre una transformación en el tiempo, que se refleja en los cambios del diseño, modificaciones, pares y piezas del mismo. Por ejemplo, estos ejemplos que vamos a ver aquí. La evolución y los cambios que tiene la bicicleta. Otro que también impactó mucho el televisor. Vea los aspectos físicos, su diseño, todo, su tecnología, los avances de tecnología blanco y negro, que se pasaba con perilla, vea todo digital, con control remoto, conexión de wifi, todo esto. Una impactante evolución de los objetos. Y así en los celulares, en todo, en la radio. Listo, para finalizar, muchachos, dice, consultar cuál fue el animal que clonado por primera vez. Van a consultar en qué fecha, cuál fue el por qué. Gracias a mis estudiantes por su participación, espero verlos pronto. Cualquier inquietud, estoy en el grupo de WhatsApp y no se le olvide que estamos trabajando la guía número 1. Chao. Good morning, students, and welcome to the second class for 9th grade. This is English teacher, Mr. Luis Fernando Rubio. In this opportunity, we are going to study about the present continuous or present progressive objective. For this class, we are going tú vas a reconocer cómo se estructura el presente continuo o progresivo en inglés. And the competence to develop, la competencia de desarrollar, identifica la forma de expresar ideas de forma oral y escrita utilizando el tiempo presente continuo o progresivo con las diferentes personas del singular y del plural. So let's start. The present continuous. El presente continuo en inglés, también llamado presente progresivo o forma ing. Es la forma continua del presente en inglés. Se asemeja al uso del gerundio en español, teniendo en cuenta que dicha terminación la interpretamos como ando, endo o yendo, el equivalente al ing. Se utiliza principalmente para expresar acciones que están teniendo lugar, es decir, que están sucediendo en el preciso momento en el que se habla, ¿sí? O que tienen una validez temporal. Uso. El present continuous o the present continuous is used to express, lo usamos para expresar sucesos que tienen lugar en el momento en que se está hablando. Ejemplo, look, James is taking a picture of another tourist. Mira, James está tomando una foto de otro turista. Eso está ocurriendo en el instante en que se está diciendo. Planes o citas programados para un futuro cercano. Ejemplo, he is meeting his friend Brad tonight. ¿Sí? Ese es un plan que va a suceder esta noche, de acuerdo a ese ejemplo. Dice, él está reuniéndose o se va a reunir con su amigo
Brad esta noche. Acciones temporales. Ejemplo, James is traveling around Australia. Actualmente, por esta temporada, James está viajando alrededor de Australia. Brad is working there as a tour guide over the summer. Y Brad está allí trabajando como un guía turístico durante el verano. Sucesos actuales. Ejemplo, he is staying at a youth hostel. Situaciones que indican evolución o cambio. Ejemplo, the town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches. Hay unas palabras claves o marcadores temporales, ¿sí? Estas palabras nos permiten identificar que la oración que estamos diciendo, lo que estamos expresando o escribiendo, corresponde al present continuous. Estos marcadores temporales son at the moment, now, just now, right now, listen, look. Estas expresiones las utilizamos para denotar de que la acción está sucediendo en el instante en que se está diciendo. El modo de conjugación. Para conjugar un verbo en presente continuous se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo principal en gerundio, es decir, a este verbo principal debemos añadirle al final el ing a su forma infinitiva. Aquí tenemos una tabla que nos ayuda a comprender mejor el concepto. Personal pronouns, tenemos aquí todos los pronombres personales organizados por singular y plural. De arriba hacia abajo los leeremos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Debemos utilizar la forma auxiliar del verbo to be en presente para hablar de ese presente continuous. Entonces, recordemos verb to be, que de clase de sexto grado. Forma de conjugación para el presente con I am, con you, you are, he is, she is, it is. Para la forma del plural tenemos we are, you are, and they are. Agregando un verbo que tenga la forma gerundia, es decir, el ing al final, para el modo afirmativo nos quedaría I am speaking, yo estoy hablando. You are speaking, tú estás hablando. He is speaking, él está hablando. Como vemos, está haciéndose uso del auxiliar del verbo to be y al verbo principal, que en este caso es speak, hablar, le hemos agregado al final el ing para poder formar el gerundio. ¿Sí? She is speaking. It is recording. Eso está grabando. Ese objeto que está grabando puede ser un celular, puede ser una cámara, ¿sí? Que está haciendo una grabación. It is recording, referido al objeto. We are speaking. Nosotros estamos hablando. You are speaking. Tú estás hablando. They are speaking. Ellos están hablando. Entonces, si interpretamos el gerundio ing al final del verbo, en este caso correspondería a la terminación ando. Hay unas reglas de ortografía o unas reglas de gramática que debemos reconocer a la hora de agregar el ing a un infinitivo o a un verbo que está en su forma base. ¿Sí? Hay algunas reglas. Dice, si el infinitivo del verbo termina en e, es necesario eliminar, ojo muchachos, eliminar esta vocal antes de añadir ing. En el caso que termine en doble e, o e, o, ye, la e se mantiene. Ejemplo, come, termina en e precedida de consonante, es necesario eliminarla, coming. Pero en el caso de agree, agreeing, para expresar que estamos de acuerdo, por ser doble e se conserva. En unas palabras con una vocal de pronunciación corta antes de una consonante final se duplica la consonante final. Esto no es así con las consonantes finales W, Y, 0 y X. O y X, perdón. Ejemplo, sit, sitting. Duplicamos la consonante.
No ocurre, por ejemplo, cuando la consonante termina en X, como está aquí las excepciones. Mix, mixing. En inglés británico hay que duplicar la L final tras una vocal. Esto no sucede en el inglés estadounidense o inglés americano. Ejemplo, travel, traveling para el inglés británico, traveling para el inglés americano. Los verbos que terminan en IE reemplazan estas vocales por una Y antes de añadir la terminación ING. Ejemplo, lie, line. Termina en IE, la cambiamos por Y antes de añadir el ING. Vamos a ver esta pequeña lectura que nos ilustra un poco en torno a las reglas vistas. James is traveling around Australia. He is staying at a youth hostel in a little Australian town. The town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches. James is meeting his friend Brad in town tonight. Brad is working there as a tour guide over the summer. James is in the town center now. Look, James is taking a picture of another tourist. ¿Sí? Entonces vemos cómo se usa según el sujeto la forma verbal del auxiliar to be, en este caso is, por ser terceras personas, y a cada verbo principal se le agrega al final ing, siguiendo las reglas explicadas. Como actividad final deberás escribir en tu cuaderno 20 ejemplos utilizando el present continuous tense, y en cada uno de los ejemplos deberás utilizar los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you and they. Recuerda, para ustedes estudiantes del grado noveno, que los videos de repaso que se colocaron antes de este video explicativo son videos cuyas actividades también deben ser realizadas, ya que había una cantidad de temas que ustedes no habían visto en grados anteriores. Entonces estamos tratando de repasar temas de grados anteriores para poder ir comprendiendo o contextualizando los temas del grado noveno.